El sensei está sentado. Percibe el clima. Percibe lo que él denomina como una leve brisa. Mira a sus compañeros y les dice: hay una leve brisa que sopla para nuestro lado. Ideal para una pelota quieta. Es cuestión de tenerla. Al minuto 69, el sensei hace su ingreso. El entrenador confía en su sabiduría. El sensei no hace galardón de ella. Entra, se para, hace un par de señalamientos. Él sabe que el destino le va a dar una oportunidad, así que se aboca a esperarla. Pasan los minutos y el mal no cura, pero el sabio sabe. El sabio sabe que esa oportunidad que olfateó sentado 20 minutos antes está cerca de ocurrir. El árbitro pita la falta. El sensei mira fijo. Siente esa leve brisa, más leve que nunca. El sensei sabe. Si pasa la pelota suavemente por la barrera, la brisa hará su trabajo por él. El sensei patea, la redonda toma vuelo, ya sonríe. Sabe que hizo lo que tenía que hacer. Es el tiro libre y se termina. Y este hombre está tocado con la varita mágica. Es un ídolo, es el último genio. Lo presiento. Puede venir el gol del triunfo, Julio. Vamos, Chino. ¡Recoba! El sensei sonríe, festeja, se abraza, lo abrazan, lo veneran y en plena algarabía el déjà vu invade todo su cuerpo, como si ya hubiera vivido esto antes. Dos viejos conocidos frente a frente. El chino Recoba contra Carini. Carini tratará de evitar la victoria. El chino quiere darle los 3 puntos al bolso. Le va a pegar Álvaro Recoba. Miren el reloj arriba, 47-20. Penal en la hora. Llegó el chino. Está acomodando la barrera Leandro. Vamos a ver dónde se para. Volcado hacia el plano derecho. Llegó Recoba. El chino Recoba y una sutileza realmente tremenda, colocándola en el palo del arquero, en el palo de JP. Vas a ganar el bolso en este segundo tiempo. Nacional 3, Peñarol 2. Hoy en Señores Dejo Todo, Chino Recoba. Algunos nacen con estrella. Bienvenidos y gracias por estar, gracias por escuchar. Esto es Señores Dejo Todo, el podcast de fútbol que ya tiene su capítulo número 11, que estamos ya disfrutando todos el gusto de recibirnos nuevamente, Wilfredo, su conductor. Gracias por estar, como siempre. Y vamos hoy a disfrutar a una leyenda viva de nuestro fútbol como es Álvaro Alexander Chino Recoba. Sepan que como hincha de Peñarol esta introducción me fue un poco difícil, pero en este espacio tratamos de darle cabida a todas las grandes glorias de nuestro fútbol, más allá de las camisetas, más allá de los sentimientos y demás, porque acá estamos para hablar de la pelota justamente. Así que bueno, espero puedan disfrutar el capítulo de hoy que tenemos preparado. Ya les digo, si son manchas es sacarse la curita de estos 3 minutos y ya pasamos a hablar de la leyenda del Chino Recoba, y si son bolsos espero que lo hayan disfrutado, y si son de Danubio también, en definitiva, ¿no? Así que bueno, ya habrá más de donde eso vino. Nos toca hoy hablar de este astro del fútbol mundial como es el chino Álvaro Alexander Recoba, nacido en la ciudad de Montevideo, Uruguay, el 17 de marzo de 1976. Nuestro personaje del día de la fecha está quizá hoy disfrutando uno de los mejores momentos que le puede tocar un ídolo en el imaginario colectivo, ¿no? Porque es un ídolo recientemente retirado y estamos en ese lapso de un vacío claro de un jugador con esas características, ¿no? En el fútbol uruguayo, por supuesto, en Nacional ni que hablar, quizás será Amaral, pero para que Amaral pase a ser un jugador como Recoba falta muchísima trayectoria. No es que no tenga condiciones, pero digo, está empezando y ha tenido muchas idas y venidas, ¿no? Así como las condiciones estaban dadas en ese tiro libre, en esa pelota del final de ese 2-1 con el que empezamos, hoy el chino goza de esa leve brisa, podría decirse, para que conversemos de esa trayectoria. Las condiciones climáticas están dadas. Eso que contaba es cierto, lo comentó algún compañero de él de plantel, no sé si Pereiro
Pereiro cuando se estaba tatuando su cara o quién, pero comentó que el chino le comentaba a sus compañeros que veía que había una leve brisa, así como dijo, que le parecía suficiente como para levantar la pelota y que el viento la empuja hacia el arco. Dice mucho de lo que es como futbolista, de lo que es la pegada de Recoba, de lo que vamos a hablar después, ¿no? Trataremos de todo, también lo podemos comparar con nuestro capítulo anterior, con Forlán. Son las dos caras de la misma moneda en ciertas críticas que se les hicieron a los dos en su momento. Lo vamos a conversar. El chino debutó a los 17 años en Danubio Fútbol Club, en La Franja, en el equipo de La Curva. Debuta un 11 de enero de 1994 contra Defensor Sporting y ya desde chico demostraba condiciones muy importantes. Les diría que desde muy chico, de hecho, y volvamos al origen, diría Facundo Ponce de León, vayamos más para atrás. Vayamos al baby fútbol, al Babi, donde se estima, cuando digo se estima porque es prácticamente incalculable, que el chino en su trayectoria de jugador de baby fútbol convirtió alrededor de 2000 goles, llegando a ser hasta 10 goles en un mismo partido. Está claro que el chino ya llamaba la atención, hay muchos cuentos de esto. Decían que, por ejemplo, el técnico le compraba un pancho por cada gol que hacía. También hay otro cuento que cuenta el mismísimo autor en un libro biográfico que se llama Yo vi jugar al chino, que recomiendo. Se acomodó a patear un tiro libre en un partido y el arquerito chico del cagazo básicamente salió corriendo de la cancha cuando ya lo vio, perfilándose para patear, ya cuando lo conocían obviamente. Algo estaba pasando con ese Recoba niño que a la postre, diría Julio Ríos, sería el jugador que fue, ¿no? Volviendo al pasaje de Danubio, en ese par de años en el que está, otro paréntesis que abro, termina yendo a Danubio por una consecuencia extraña de acontecimientos. Se decía que en realidad iba a jugar en Defensor en formativas. Después del baby fútbol es muy común que los scouters vayan a buscar a los talentos como el chino y el equipo que le llamó la atención era Defensor, pero termina yendo a Danubio después por un arreglo que hacen. Volviendo al pasaje, a Danubio donde se formó y donde volvió, ya llegaremos también, en el par de años en el que le toca estar, nuevamente, si uno repasa el fútbol de ese momento, de mediados de los 90, contra el de hoy, si bien no pasó tanto tiempo, porque digo, los 90 hoy tampoco es tanto, ya había pases a Europa y demás, no hay el flujo actual. Imagínense pensar, el chino jugó 2 años en Danubio, o sea, imagínense pensar que un crack de estas dimensiones juegue más de 6 meses en el fútbol actual, es prácticamente imposible. Y más aún, además que pase un equipo grande, como termina pasando el chino, que juega 2 años en Danubio y después pasa a Nacional. Eso es inverosímil. Un chiquilín con esas condiciones que juega en Danubio, a los 6 meses va directo a Europa, Danubio ya directamente con los clubes grandes, casi que trata de no negociar. En estos años juega 34 partidos, hace 11 goles y su representante, un tal Francisco Casal, decide que es hora de transferirlo a un club grande para que pueda seguir con una proyección profesional acorde a sus condiciones. Lo curioso de este caso también es que estaba casi descontado que iba a pasar a jugar a Peñarol. Había una relación muy fluida entre este señor Francisco Casal y el señor contador José Pedro Damiani, presidente de la institución Mirasol en ese momento, pero hubo diferencias que llamaron, según estuve investigando, irreconciliables en las condiciones para esta contratación y su pase a Peñarol se cae. Así como se cae, Francisco Casal lo termina acercando al Club Nacional de Fútbol, donde juega los años 1996 y 1997, donde le va muy bien. Confirma ese llamado de atención. Muchas veces pasar un grande para estos jugadores de estas condiciones puede ser un filtro. Es muy común que grandes promesas de equipos más chicos pasen un grande y es muy difícil. Por ejemplo, un defensa central, no es lo mismo ser el defensa central de un equipo grande que suele ir a buscar los resultados y tiene que defender en 40 metros, tiene que jugar con un equipo quizá más adelantado, que un defensa de un equipo más chico que quizá espera y que tiene que defender en un campo mucho menor. O un 9 que juega con espacio, un puntero rápido que juega al contragolpe contra un 9 que tiene que buscar un espacio en un grande, en una defensa de un club chico. No es fácil. Para el chino fue fácil, la verdad es que sí. Se demostró que el tipo estaba a la altura. Y más que un filtro, justamente al contrario, fue un amplificador de todo lo que podía hacer. No es lo mismo jugar en Nacional que jugar en Danubio, los efectos de la evaluación del jugador y demás, supongo. El chino hizo 8 goles en 22 partidos en el año 96, ya demostrando sus condiciones, y en 1997 pasa a hacer 9 goles en 11 partidos, siendo el goleador de Nacional hasta lo que iba de esa temporada. ¿Por qué digo hasta lo que iba? Porque en julio de 1997, a mediados del campeonato uruguayo, el dueño de su ficha, señor Francisco Casal, lo transfiere al Inter sin consentimiento de la comisión directiva de Nacional. Pero bueno, era el dueño de su ficha, así como lo acercó, se lo llevó, cosa que también ha generado muchas rispideces entre representantes y clubes a lo largo de toda la historia. Ya lo vemos a mediados de los 90, pasa hoy, no es novedad. Pero pasa al Inter, el chino, donde empieza otra historia de amor, quizá la que más lo define, ¿no? Quizá, digo, el final de su carrera también lo marca, pero si uno cierra los ojos y se imagina al chino Recoba fuera
de este gol que lo marcó y que quedó en el imaginario colectivo del fútbol uruguayo, el Chino es el Chino del Inter, ¿no? Y lo curioso también es que el Chino llega junto con un centro delantero que venía a hacer 34 goles en 37 partidos en el FC Barcelona. ¿Quién es? Ni más ni menos que el señor Ronaldo, no Cristiano Ronaldo, el Ronaldo de verdad, el gordo Ronaldo, que llegaba al Inter. En ese momento el fútbol italiano quizá era la liga por antonomasia, y venía del fútbol español, de un Barcelona también, que no era el mismo al Barcelona actual. Bueno, tampoco actual porque estoy grabando el día después que pierdo 8-2, pero me entienden a dónde voy. Y la contratación rimbombante era Ronaldo, y el Chino venía ahí de costado como un pibe que prometía, que hizo algún gol, que podía pisar fuerte, pero la contratación del Inter era Ronaldo en ese momento. Y podría decirse, hasta si vemos la conferencia de prensa, la que se presentan y demás, que todos los flashes se los lleva el brasilero, cosa que es lógica también. A veces el uruguayo siente, está a modo autocrítica, ¿no? Nos sentimos ninguneados o viste todo eso por ser uruguayos, y hasta nos gusta y hemos hecho mucha patria de eso. La realidad es que si venía un 9 del Barcelona que hizo 34 goles y un chico del fútbol uruguayo, era lógico que la atención la llamara el 9 brasilero. Pero algo tenía ese Chino, que en el debut contra el Brescia en agosto de 1997, que debuta el mismo día que Ronaldo además, anota 2 goles en los últimos 10 minutos, el primero con un golazo de 30 metros y el segundo con un tiro libre, nuevamente la pegada, como lo que le dio de comer al Chino toda la vida, ¿no? Ganando 2-1 el Brescia y sacándole el protagonismo ahí sí, en la cancha, sacándole todos los flashes a ese 9 brasilero, para que la gente arranque a hablar de ese joven uruguayo, de ese Chino Recoba que empezaba a marcar fuerte. En esa temporada se fue ganando un poco de lugar, lo iban echando, rotando, juega 19 partidos, hace 5 goles, digamos que después no mantiene ese nivel punzante, ¿no? Las condiciones las tenía, pero era un jugador muy joven, estaba claro que lo que necesitaba era rodaje. Por eso es que el Inter lo cede a préstamo a el Venezia, un equipo más pequeño donde podía demostrar sus condiciones. Básicamente resalta porque en 19 partidos hace 11 goles, y ahí el cuerpo técnico de ese momento del Inter decide que vuelva del préstamo para formar parte del plantel principal y ahí sí mostrar sus condiciones. No solo eso, sino que cuando regresa en la temporada 99-2000, el Chino Recoba tiene un récord bastante especial para el uruguayo, ¿no? Que fue el jugador mejor pago del mundo por un tiempo. Cuando regresó firmó un contrato por $7.500.000 por año y se convirtió en ese momento en el jugador mejor pago del mundo. Una distinción que en el Uruguay tiene él únicamente. Y la realidad es que, a ver, esto se condice con necesidades de mercado y no con el talento. Se condice más con los arreglos comerciales que pueda hacer el jugador o quienes lo representan por uno. No es que el Chino no valiera lo que ganara, de hecho lo valía y de hecho pudo haberlo sido, pudo haber sido el jugador mejor pago o muchísimo más por mucho más tiempo, ¿no? No es el caso de él, de alguien que no valía lo que le pagaban, pero es un premio, a ver, que se va a guardar en el corazón y por supuesto en la billetera. Pero bueno, por ejemplo, yo que sé, se me ocurre, Carlos Tevez con 34 años va al fútbol chino hoy por hoy a ganar $42 millones por temporada, que es una cifra astronómica. En el fútbol uruguayo con $42 millones, no. O sea, creo que compras 9 planteles completos con utilero, con todo. Estamos hablando de un jugador grande ya que va al fútbol chino. Por eso les decía eso del jugador mejor pago, ya deja de ser una distinción que tenga que ver con el talento, porque hoy hay ligas emergentes con guita que tratan de traer jugadores y con la billetera los tratan de seducir y no necesariamente son los Messi, los Ronaldo, los Recoba del momento. Y sin ningún tipo de vergüenza lo pongo en ese nivel al Chino porque lo estaba, de verdad que lo estaba. El Chino desde ese momento vuelve al Inter hasta el 2007, sigue de corrido y creo que es, como les decía, el club donde lo podemos identificar en su carrera fuera de ese final épico acorde a su genialidad, ¿no? En el Inter hizo 68 goles en 237 partidos. Comparte época con, por ejemplo, Ronaldo, como les decía, Figo, Robbie Baggio, el Pupi Zanetti, ni que hablar, Hernán Crespo, Stankovic, Adriano, Zlatan Ibrahimovic, con Bam Bam Zamorano, el 9 chileno, con Iván Ramiro Córdoba también. Una época de grandes astros, ¿no? Lo que está bueno señalar además es que la época de hoy de Messi y Ronaldo genera una polarización rara, una suerte de efecto eclipse para con el resto de los jugadores, ¿no? Parecen hasta invisibilizados porque se habla de Messi y de Ronaldo, como los astros, como los clase A, la pregunta siempre es Messi o Ronaldo, y parece que hasta, viste, es despectivo para con los otros, Hazard, De Bruyne, Agüero, Suárez, Cavani, los que quieran. Yo tiré algunos que se me ocurrieron ahora, ¿no? Al Chino le tocó jugar en una época previa donde sí estaba Ronaldinho, quizá en ese momento, pero donde el Balón de Oro se repartía todos los años y donde lo que había era un grupo de grandes
grandes jugadores, ¿no? Es contemporáneo, no en vano, con la época de los galácticos del Real Madrid, que se basaba en ese concepto, en esa idea de acá están los mejores, acá está ese grupo selecto de ese Olimpo de jugadores, ¿no? Hablando de ese Olimpo de jugadores y hablando de validar a este crack como es el Chino, la propia validación no solo surge de nosotros, que lo vimos en Danubio y en Nacional sobre el final, jugando un par de temporadas, primero en Danubio, después 3-4 en Nacional, sino que los propios astros del fútbol lo validan, lo recuerdan al Chino Recoba como el fenómeno que fue, y es bueno recordarlo también. Acá algunas palabras que queríamos resaltar, cómo lo veía Ronaldo, que llegó con él, Riquelme, que lo menciona como uno de los cracks del Inter cuando el Villarreal jugó contra ellos, el Pupi Zanetti, su gran amigo y alguien que lo acompañó en su trayecto profesional, y en especial el último comentario de Rubén Sosa de Sosita, que creo que resume la esencia de Recoba, de un ídolo de Nacional a otro, y que es sobre también lo que queremos basar la conclusión de lo que es el Chino, ¿no? Disfrutamos también con su juego, ¿no? Que es un juego muy distinto, mucha calidad, y bueno, es un chaval que tiene mucha calidad realmente y sin duda va a triunfar aquí en Italia. Inter que estaba lleno de estrellas, ¿no? Sí, claro. Al Glasgow también. Sí, pero bueno, cuando nosotros pasamos al Inter dijimos, bueno, podemos llegar a la final, ¿no? Porque el Inter tiene un equipazo, no jugaba Adriano, jugaba Recoba, Figo, Verón, Cambiaso, Zanetti. El Chino es muy amado en el Inter por todo lo que hizo, por todo lo que significó, por su calidad, no solo dentro de una cancha, por su calidad humana, que creo que es lo más importante. No, el Chino yo que creo ya lo conocemos todos, ¿no? De Danubio y de todos los equipos, por todos los equipos que estuvo. Yo creo que el Chino es yo digo siempre, es un niño grande, que hay que protegerlo y hay que quererlo como es. Por supuesto que no todo es color de rosas y por supuesto que todos tienen sus demonios. Antes de ir a una de las relaciones más montaña rusísticas, como se me ocurrió llamarle en la carrera del Chino, que es quizá la selección nacional, es interesante recordar una historia que amenazó con cortarle las piernas hace un largo tiempo. En el año 2001 encuentro una nota del diario El País de España que dice: Recoba suspendido por un año. Italia castiga al futbolista mejor pago del mundo y a otros 12 por un fraude de pasaportes y absuelve a Juan Sebastián Verón por buena fe. La Comisión de Disciplina Deportiva de Federación Italiana sancionó con un año de suspensión a Álvaro Alexander Recoba, uruguayo del Inter y el mejor pago del mundo, por el escándalo de los pasaportes falsos. Señoras y señores, el Chino tuvo un problema porque recordemos que para ir a Europa el cupo de extranjeros es de 3 por club, pero de extranjeros se refiere a no comunitarios. Aquellos jugadores comunitarios con pasaporte de Comunidad Europea pueden acceder con mucha más facilidad, ser tratados como fichas nacionales básicamente en el fútbol de allá. Por eso hay muchos jugadores que les cuesta más porque no encuentran un pasaporte, y para que un club contrate una ficha extranjera tiene que romper los ojos el talento. Tener un pasaporte comunitario les da muchas facilidades para llegar a ese mercado, y el caso del Chino fue importantísimo junto con un montón de jugadores que se vieron involucrados en, se ve que un fraude de pasaportes en el que amenazaron al Chino, que el Chino, si esta sanción progresaba, no iba a jugar el Mundial. De hecho, estuvo muy cerca de no jugar, por ejemplo, el Mundial Corea-Japón. Si uno ve las estadísticas, ese año donde lo sancionan jugó porque, la investigación siguió, esa sanción se diluyó y el 2006 lo absuelven al Chino Recoba en esta causa por su buena fe, digamos, y porque era algo más grande que él o que cualquier futbolista involucrado. Técnicamente con lo que se conoce como un rito abreviado en la justicia italiana, con una multa que pagó y no hubo mayores problemas después. Ahora tenemos que pasar a ese Chino de la selección. El Chino de la selección, esa relación, les decía, no sé si catalogarla como tóxica, pero sí polémica o especial. Jugó 69 partidos, anotó 11 goles durante su estadía con la Celeste. Debuta oficialmente un 12 de enero de 1997 por las eliminatorias de Francia 98, empatando 0-0 con Argentina. Le toca formar parte de un grupo de jugadores muy particular, ¿no? Estamos hablando de una selección que en los 90 tuvo gestos raros, el famoso caso de los italianos, los invito a averiguar para no andar y no irnos por las ramas, pero es un tema muy interesante que quizá puede ser hasta fruto de otro capítulo. Y siempre
siempre durante el tiempo que le tocó se profundizó constantemente en ese grupo de jugadores, no solo en él, pero constantemente se empezó a ahondar en un concepto y a picar cada vez más profundo en la mente del colectivo de hinchas uruguayos, de que no tenían ganas de jugar en la selección, no sentían orgullo o prestigio de jugar por Uruguay. El Chino fue muchas veces blanco de estas críticas, quizá por ser una de las figuras más importantes y quizá por una forma propia de ser y por algo de lo que vamos a ir después. El Chino no por su rendimiento, porque la realidad es que es muy difícil criticarlo por su rendimiento, lo mismo que Forlán, por eso les hacía ese análisis comparativo. En el caso del Chino siempre fue un tipo que fue bastante adverso al sacrificio, al esfuerzo de ese entrenamiento diario, siempre comentó que no le gustaba entrenar. También, después cuando hagamos el análisis final, fue esa picardía o ese espíritu, no sé si casi que infantil, que lo generó como el astro que fue también. Entonces es ese doble filo. Después incluso de lograr que Uruguay clasifique al Mundial Corea-Japón con un gol de su autoría en el centenario, después de 12 años sin ir a un mundial. Recordemos, en esa década de los 90 Uruguay no fue a ninguno de los mundiales que se jugaron, bueno, sí al de Italia 90 puntualmente, pero no 94 ni 98. El Chino pudo jugar un mundial, su talento lo merecía, hace un gol que nos lleva al mundial junto con 2 del Chengue. De hecho, él ha contado en muchas entrevistas la alegría que sintió en ese momento, que se quería abrazar con toda la gente, y jugó en ese mundial los 3 partidos de la fase de grupos, marcó un gol. Es una relación tormentosa. Por ejemplo, recordaba una silbatina general del estadio para con él el 2004, o en un partido que Uruguay le gana agónicamente a Paraguay con un gol de Pablo Montero, medio que sobre la hora, un partido agónico. Al Chino lo sacan, es silbado. Por eso fue una relación especial. Quizá le pasó al mismo Francescoli. No es fácil y creo que se fue un poco injusto en su momento con algunas críticas. Obviamente que el rendimiento, se jugó bien, se jugó mal, siempre se puede discutir, debatir, criticar. Las actitudes, bueno, hay que entender a cada mente, a cada persona, ¿no? Volviendo a ese grupo de jugadores blanco de muchas críticas, el Chino dice en una nota de 2012 que la única vez que ese equipo tiró para el mismo lado fue en una situación límite. Hizo un mea culpa respecto al Mundial de Corea-Japón 2002, dijo que desaprovecharon una gran oportunidad. Él siente que no lo jugó el Mundial, dice que es como que fue a jugar un par de partidos contra selecciones, pero no lo disfruté. Él siente que no lo fueron de la selección. Él desde el 2007 que no fue convocado, dejó de jugar, siente que se fue él, siente que después de ese momento no necesitaron de su talento, que después de esa Copa América 2007, a la que ya llegaremos, tiró la toalla. Sus críticas también van hacia la organización administrativa de la Asociación Uruguaya de Fútbol en esos tiempos. Por ejemplo, habla de que Pasarela quiso hacer un buen trabajo en la selección y ordenar, y que había un desorden administrativo y a nivel de proceso de selecciones muy importante que no le permitió hacer un trabajo como hubiera querido hacerlo. También algo cuenta, a continuación les ponemos un fragmento en una nota con Orlando Pettinati en Malos Pensamientos, un poco la desorganización que vivía la selección desde adentro, ¿no? Incluso con los comienzos de Tavares en esa famosa Copa América, de la cual participó y fue su última presencia en la selección. El cambio radical que logra la selección, sí, en base a resultados, sí, este logro que hoy hizo esta selección, la logró el cuerpo técnico junto a los jugadores. Porque no tengas dudas, yo me fui a la selección en 2007. Sí. Con el maestro, ¿no? 2007 que estaban en Venezuela, ¿no? Sí. Que vinieron con el charter antes. Ese charter. Ajá. ¿Está? ¿Estás arrepentido de ese charter? No, porque yo... No porque si el Canario hubiese metido el penal que pega en el palo y pasa por atrás de Julio César, sí, ¿te acordás? Jugábamos la final. Y te puedo asegurar que si estábamos en la final y ganábamos la final, iba a aparecer un avión con todos los figuretis, claro, sí, a buscarnos. Al futbolista le jode que el dirigente se suba al carro, ¿no? No, a mí me jode, a mí lo que me jode es la no planificación de las cosas. Ajá. ¿Y Uruguay era así? Sí. No, somos así. Somos. Hoy la selección está mejorada, pero éramos así. El tema es que nosotros estábamos en Maracaibo, si hubiésemos ganado ese partido semifinal, teníamos que irnos del hotel, claro, de ese hotel que estábamos, sí, porque Argentina ya lo había reservado antes. Sí. ¿Y la vuelta era en un avión de línea? La vuelta era en vuelos separados, eran unos por un lado, otros por otro, y no estaba bien. Pero no estaba bien porque hace muchos años que lo habíamos peleado. A mí me tocó... ¿Quién era el técnico en esa época? Era el maestro. El maestro. Pero no tenía la ayuda a base de resultados que logró. Porque, y lo digo, y es real, vos sabés bien
como sabemos todo, que si la pelota de Costa Rica entraba en el repechaje, en el último minuto, quedábamos fuera del Mundial, y el maestro hay que echarlo y hay que... Y bueno, muchas veces depende de eso, ¿no? Que entre o que no entre. Es interesante ver desde la perspectiva de los jugadores cómo se veía un desorden institucional importante, ¿no? Esa copa fue quizá una copa que Tavares usó de transición, ¿no? Muchos jugadores que participaron dejaron de formar parte del proceso, el Canario García, el Lolo Stoyanov, el mismísimo Chino Recoba, para ya empezar a poner algunas figuras que son muy estampa del proceso Tavares, el Mono Pereira, Godín, el Cebolla Rodríguez, que se empieza a destacar en la selección en esa copa. También, digo, está bueno recordar también que si Costa Rica nos hace el gol acá en el centenario, que es algo que dice también Recoba en este audio, digo, este proceso que va más allá de los resultados o este camino que es la recompensa del que nos jactamos, yo no sé si no hubiera existido tampoco, ¿no? Lo mismo si no nos hubiera ido tan bien en Sudáfrica. Obviamente que los resultados van, por supuesto que son los que marcan siempre el camino, y por supuesto que fueron ayudando a contar esta historia, a armar este relato de lo que es Tavares. Pero está bueno recordar que estuvimos también un gol de que se nos complicara y hubiera sido una pena tirar por la borda todo lo bueno que se había construido, ¿no? Es bueno recordarlo para no caer quizá en esos resultadismos a veces y valorar el trabajo que a la larga termina dando muchos frutos también. Al punto tal, recuerden que Diego Aguirre fue campeón con Peñarol, renuncia ese semestre, quizá especulando con que si Tavares no hacía una buena Copa del Mundo, era muy probable que no siguiera y que el técnico de la selección hubiera sido él. Estamos en 2007, seguimos con 2007. En ese 2007 no solo juega su último partido en la selección, sino que juega su último partido en el Inter, en su casa, que lo cede a préstamo con 31 años al Torino. Ya el chino iba perdiendo un poco de peso en el plantel, se estaba renovando, un Inter que a los 2-3 años iba a ganar un triplete de la mano de Mourinho, con un equipo mucho más fresco, renovado, con una mezcla así de algún jugador histórico, pero de un equipo que se fue armando, con Eto'o, con Schneider, con Milito, que fueron llegando en ese lapso, ¿no? Sus actuaciones no fueron buenas para nada, no fue un buen pasaje en el Torino, tuvo muchas lesiones, termina perdiendo el puesto titular y realmente no fue un pasaje que lo marque. Quizás está un punto de quiebre en ese año en el que ya no forma parte del Inter, no forma parte de la selección y tampoco se halla en un equipo quizá más chico de Italia, ¿no? En el 2008 pasa al fútbol griego, en el Panionios de Grecia juega. Una escala quizá por una oferta económicamente muy buena, es un club donde jugó el Lolo Stoyanov también. Un presidente, contaban, bastante bizarro, que le prestó el yate al chino o le quería prestar el yate para que se vaya de vacaciones y ahí decida jugar para el Panionios. Es una etapa que lo tiene en el ojo del fútbol uruguayo muy perdido, ¿no? Seguramente sea su peor momento en el imaginario colectivo, en la opinión pública, porque estamos hablando de un jugador con unas condiciones impresionantes, para una carrera todavía más astronómica que la que efectivamente tuvo, con una proyección mucho más fuerte, mucho más importante, y ya con los 30 y pocos estaba un poco perdido en el ostracismo, había perdido pie en la selección y en su club, y parecía ser un tipo como que no demostraba o no transmitía esa pasión por el fútbol, por la pelota, que sí había demostrado y que sí lo había llevado al estrellato en primer lugar, ¿no? Pero esto empieza a cambiar el 2009. Desecha alguna oferta de San Lorenzo, de Estudiantes, del fútbol chileno, del fútbol peruano, y decide volver al club que lo vio nacer. El 2009-2010 vuelve a Danubio, donde juega esa temporada y la siguiente. Su padre incluso dijo en alguna entrevista que imaginaba al chino volviendo de Nacional, del fútbol europeo, y después volviendo a Danubio, desandando quizá esa carrera que hizo en primer lugar, ¿no? De hecho, confesó hasta estar enojado, creyó que Nacional el padre del chino creyó que Nacional se había portado muy bien para con él. Algo de esto comentamos en el capítulo 8 de Pases Nunca Concretados, cuando se habló en un momento de que Recoba en ese momento volvía a Peñarol. El chino después lo desmintió, el padre dijo que le parecería que no era correcto por el cariño que tuvo Nacional con él y cómo se comportó. El tema es que vuelve a Danubio. Primero, creo que esta etapa es clave, porque a partir de esta se empieza a reencontrar con ese amor al fútbol, ese mal trago por la selección, esa salida de ese club que marcó sus mejores años y casi que el gran porcentaje de su carrera, un mal pasaje después en otro club menor de Italia. Parecía que se iba desdibujando lentamente toda esa pincelada de magia que alguna vez había dado, pero Danubio lo hace reencontrarse, a mi entender, justamente con el pibe que jugaba la pelota, diría Fito Páez. Danubio le hace recuperar ese hambre de gloria, y ese chino ya con 33-34 años decide el 8 de julio de 2011 pasar al Club Nacional de Fútbol. Fue un gran paso para él y creo que fue su revancha, fue su convertirse en héroe en términos quizá mascherano. Su meta a
absoluta acá era realmente jugar y competir por campeonatos internacionalmente. Acá su desafío era ese. Al punto tal que, por ejemplo, hay un rumor que me llegó varias veces, no lo pude chequear realmente, pero elijo creerlo porque creo que define bastante esta etapa del Chino Nacional. Cuando iba a firmar el contrato, estaban en la parte del arreglo económico y Nacional le explicita que no está con condiciones económicas para erogar una plata importante. Un jugador como Recoba uno asume que ganaría un sueldo importante. Dice, máximo 5.000 te podemos pagar, Chino, le dicen los dirigentes a Recoba, que en un momento pensó que hablaban de 5.000 pesos, cuando eran 5.000 dólares, que obviamente en el fútbol es poca plata, quien pudiera ganar 5.000 dólares, pero Recoba a ese nivel de, vamos a decir, desinterés por cualquier otra cosa que no fuera realmente competir y darle lo mejor a Nacional en sus últimos días. Y así fue, efectivamente. 18 goles en 84 partidos, 3 goles que ya un poco comentamos al principio, muchas asistencias, y quizá nos hizo revivir una de sus marcas registradas que dejamos para el final, porque era imposible olvidar, como eran los goles olímpicos. Una marca registrada de nuestro homenajeado del día de hoy. Son pocos los jugadores que generan esa duda en el arquero rival y en quienes están viendo el partido cuando tiene un córner, decir esto es gol, esto puede ser gol. No en vano en su partido de despedida le regalan un córner, ¿no? Algo estaba diciendo. Al punto tal que, por ejemplo, si uno ve su biografía en Wikipedia, es un apartado especial porque es una nota característica, un talento especial o particular del Chino que lo define. Creo que es de mi memoria el único jugador que recuerdo que reiteradamente, ¿no?, tenga el gol olímpico como sello. Algunos de ellos en el Inter, al Empoli en la Serie A, en la última temporada jugó para el Inter. En Nacional hizo varios sobre el final y creo que fue un lindo revivir. A Fénix, a Liverpool, en un amistoso Argentinos Juniors, a Wanderers, en un amistoso al Sportivo Luqueño. Redondeando un poco, creo que el caso del Chino, y acá es donde quería un poco también hablar de esa comparación con Forlán, quizá tuvo críticas por esa falta de amor propio, de carácter. Forlán, como alguna vez comenté, no es el jugador más expresivo y tomó decisiones quizá muchas veces pensando en su porvenir económico y no en su proyección deportiva. En el Chino quizá esa falta de orgullo, de amor propio en el sentido del entrenamiento y del sacrificio que se le exigió. Son dos caras de la misma moneda. A Forlán no se le criticó tanto el profesionalismo, sino más bien sus decisiones. Al Chino quizá no tanto las decisiones, sí el profesionalismo, el entrenamiento, que son decisiones, me refiero a decisiones de clubes donde jugar y demás. Creo que siempre se dijo que no era un apasionado absoluto del fútbol o un comprometido con el sacrificio diario del entrenamiento, pero con el tiempo incluso habló y se mostró autocrítico con esto. Pero creo que el Chino disfrutaba el fútbol desde otro lugar. El Chino es la esencia de un niño en un potrero, de un chiquilín que juega la pelota y cada vez que la agarra vuelve a ser ese que era. Y creo que también esas críticas entran en ese terreno de las proyecciones personales, ¿no? Del yo en su lugar, no debería, no podría hacer tal cosa, tal otra. Recoba fue feliz jugando de esta forma la pelota, hizo lo que disfrutaba hacer y lo disfrutó como casi ninguno. Creo que uno tiene que terminar de entenderlo para terminar de redondear y entender a la figura, a la leyenda de Recoba, ¿no? Creo que no se guardó nada siendo quien era y que a su propia manera, que con su forma de ser, no en vano Raúl Lavie cantó A mi manera, ¿no?, en la despedida de Recoba. Su propia pasión por el juego fue lo que lo empujó a ser el jugador que fue, sin lugar a duda, y que está bueno también entender que las proyecciones personales son esos sueños que tiene uno de haber sido futbolista. La responsabilidad de Recoba era para con él, para con su club, para con los dirigentes que lo contrataban y no pareció tener inconvenientes nunca, por ende evidentemente no sería tan así, y a la hora de jugar en la cancha el Chino siempre demostró de qué estaba hecho. Hasta acá llegamos, muchachos, con otra edición de Señores Dejó Todo. En el día de la fecha nos tocó homenajear a Álvaro Alexander Chino Recoba, nacido con estrella sin duda, un jugador que nació para vislumbrar a todos con esa capacidad impresionante. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo y nos vemos en el capítulo 12 que saldrá muy pronto. Gracias por estar, saludos a todos.